El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. Hoy estamos celebrando a San Marcos evangelista. Según algunos teólogos, algunos biblistas dicen que Marcos está presente en la aprehensión de Jesús. Es un joven, es un muchacho. Si no me equivoco, es el Evangelio de San Marcos el que relata que cuando van a aprender a Jesús, hay un joven, hay un muchacho, que los soldados lo alcanzan a agarrar del manto, pero este muchacho se deshace del manto y corre desnudo para que no lo atraparan. Dicen algunos biblistas que este joven que huye es Marcos. Marcos, que de alguna manera, si es este joven, pues vio a Jesús, escuchó a Jesús, a lo mejor no lo suficiente porque era un joven, y va a conocer más de este amor de Dios, de esta predicación de Jesús en San Pablo. San Marcos va a ser primero discípulo de San Pablo. Y en la primera evangelización que va a tener el apóstol San Pablo, recuerden que va a salir a la misión tanto Pablo como Bernabé como Marcos, son los tres que nos menciona Hechos de los Apóstoles. Después, dentro del viaje, pues hay algunas diferencias entre ellos, y pues para que estas diferencias no vayan a crear un problema, entonces deciden cada uno seguir su camino. Marcos es el primero que se retira y después de ser discípulo de San Pablo va a ser un discípulo de San Pedro. Como lo escuchamos en la primera lectura, lo saluda la comunidad de Babilonia a la que Dios ha elegido, el mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Entonces, está hablando de Marcos evangelista, que está en esos momentos con Pedro. Y Marcos, escuchando la predicación, el testimonio y las anécdotas que Pedro tiene de Jesús y que Pedro va a predicar, es como Marcos va a ir redactando lo que es el Evangelio. Durante mucho tiempo se creyó que el primer evangelio escrito había sido, ya les iba a hacer una pregunta y les iba a dar la respuesta. A ver, vamos a ver qué tanto conocen la Biblia. ¿Quieren que les haga una pregunta de la Biblia? ¿Sí han leído la Biblia? ¿La han abierto? Muy bien. ¿Cuál es el primer evangelio que encontramos en la Biblia? San Mateo, muy bien. Señal de que sí leen la Biblia. Al menos la hemos revisado, ¿verdad? Bueno, el primer evangelio que aparece en la Biblia es Mateo.
porque por mucho tiempo se creyó que el primer evangelio escrito fue Mateo, pero se ha descubierto que no. El primer evangelio que fue escrito es Marcos, San Marcos. Está escrito allá por el año 50, 60 después de Cristo, o sea, de nuestro tiempo. Y es el primer evangelio que está escrito. Después se escribió Mateo, después se escribió Lucas, y ya para los años 100, 110 se escribió el Evangelio de San Juan. Entonces, así van en ese orden. Muy bien. San Marcos nos va a enseñar o nos va a mostrar cuál es el itinerario del Evangelio. Y nos lo va a enseñar en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice Marcos 1, 15? El reino de Dios está cerca. A ver, espérenme, ya se me devolvieron las ideas. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que nos dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, es decir, llegamos a la plenitud de los tiempos, dice San Juan. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo para que se hiciera uno de nosotros. Se hizo Jesucristo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, el tiempo se ha cumplido, es la plenitud del tiempo. El reino de Dios está cerca. Ese reino de Dios es el hacer la voluntad de Dios, es el proclamar a Dios como mi rey. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, es decir, para poder pertenecer al reino de Dios necesito tener una conversión. Cuando yo fui creado, yo fui bueno, dice Génesis, y Dios creó al hombre y vio que era muy bueno. Entonces, yo fui creado muy bueno. Con el bautismo me da Dios la pureza completa, porque me hace hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es más fácil en varias ocasiones el pecar a mantenernos en gracia de Dios? Porque no hemos sabido poner nuestra mirada donde tiene que estar, porque vamos desviándonos, vamos viendo lo atractivo que podría ser el pecado. El otro día estaba viendo un programa, creo que fue en Animal Planet o en History Channel, de estos canales donde hablan mucho de pues, los animales, las investigaciones, todo esto. Creo que fue en Animal Planet donde lo vi. Y los biólogos y también estas personas que se dedican a la sobrevivencia tienen una regla para con los animales y también para con las plantas. Si está muy llamativo, ni te acerques, porque mientras más llamativo es más venenoso. Por ejemplo, hay una serpiente, una víbora, que es muy bonita, es muy atractiva la víbora, se llama coralillo, pero la coralillo es muy venenosa. Aquí en Tijuana, pues tenemos unas víboras muy bonitas, la cascabel, y según ahí el internet dice que aquí en Baja California hay 3 tipos de cascabel. Son bonitas ahí en el rancho del Divino Niño, pues ahí han salido las víboritas, ¿no? Y hay unas toperas y hay otras que son de cascabel, y ya las va uno conociendo. Entonces, una regla de estas personas es, si está muy llamativo, ni te acerques, porque precisamente por eso es llamativo, para que uno vaya por la curiosidad. Aquí en México tenemos un dicho: la curiosidad mató al gato. Bueno, entonces,
¿Por qué salió lo de lo llamativo? Ah, porque es más llamativo el pecado. Se nos hace así como que, ¿qué es mejor? ¿Qué nos atrae más? El comer un buen pastel, pedazote así de pastel 3 leches, chocolate con su fruta, sus hojuelitas de chocolate, o comerme una zanahoria. Dice, no, pues 100% el pastelito, ¿verdad, padres? ¿Cómo que una zanahoria, ni que fuera Bugs Bunny? ¿Ah? Así está. Ahora, ¿cuál me va a nutrir más? ¿El pastel o la zanahoria? La zanahoria. Pero hasta en la comida nos gusta más lo que no nos nutre tanto. Todo es nutritivo, pero no nos nutre tanto y sí nos hace más daño. Como el otro día le dijeron aquí a las monjitas que nomás iban a poder comer una sola tortilla, porque pues hay que ver lo de la nutrición. Pues anda que las monjitas dijeron, sí, padre, una sola tortilla, pero la pidieron de este tamaño. Entonces, imagínense, pues no, ¿verdad? Tampoco, luego le queremos encontrar la solución. Al rato van a colgar las monjitas, ¿verdad? Es decir, es llamativo el pecado, pero nosotros estamos llamados a buscar ¿qué? El reino de Dios. Y el reino de Dios sí va a ser cuando yo esté en la presencia de Dios, pero tiene que empezar en este mundo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, porque quien va a inaugurar este reino de Dios es Jesús, que es el que nos va a hablar del reino de Dios, pero no solamente nos va a hablar, sino nos va a dar muestras de ese reino de Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Para poder ser parte del reino de Dios, yo necesito estar en gracia de Dios. Si yo no estoy en gracia de Dios, no puedo participar de este reino de Dios. Y dice, y crean en el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios algo, pero cuando Dios nos concede algo, a lo mejor no es lo que yo quería o de la manera que yo quería? Y entonces empezamos a dudar. Ay, ¿y si será bien? ¿Y no será que me estoy equivocando? ¿Y no será que esto? ¿Y no será que el otro? Oye, si le estás pidiendo a Dios, Dios te va a responder. Pero Dios también requiere que nosotros seamos crédulos, o sea, que creamos, porque a veces somos incrédulos, es decir, no creemos. Bueno, esta es la presentación del Evangelio de Marcos. Y durante los 16 capítulos del Evangelio de Marcos, es el Evangelio más pequeño, nos va a ir hablando o nos va a ir desenvolviendo ese reino de Dios. Y lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy es la conclusión o el término del Evangelio. ¿Cómo empezó el Evangelio? El tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y concluye, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Y los que, dice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Entonces, yo ya acepté el reino de Dios, ya me convencí, ya soy un crédulo. Ahora yo tengo que llevar este reino de Dios a los demás. Yo no puedo quedarme con el reino de Dios para mí, sino al contrario, lo tengo que dar. El reino de Dios, el amor de Dios, los dones de Dios, los carismas que Dios me da, tienen que ser, yo creo, no sé si ustedes conocen estos, creo que son hongos de la leche, se llaman búlgaros. Si ustedes conocen los búlgaros, son así como pelotitas y se les tiene que estar alimentando con leche porque es de lo que ellos se alimentan.
Pero yo me acuerdo que mi abuelita nos daba la leche de búlgaros, que porque es muy buena. Y si nos daba la leche de búlgaros, pues nada más le ponía el chocolate o la fresa, le ponía poquita azúcar y teníamos un yogur natural. Bueno, pero yo me acuerdo que mi abuelita tenía los búlgaros en una cazuelita chiquita. Y después de unos 15 días, los búlgaros ya no cabían en la cazuelita. ¿Qué hacía mi abuelita? No necesitábamos tantos, los regalaba. Y se volvía a quedar con muy poquitos. Pero al término de otros días ya teníamos la cazuelita repleta otra vez. Teníamos que dar. En una ocasión, no me acuerdo bien si alguien se puso a comedirse, a lavar los búlgaros y se fueron todos por el caño o algo así pasó. Pero nos quedamos sin búlgaros. Y entonces alguien le regaló poquitos búlgaros, un puñito chiquito. Se volvieron a reproducir, eran muchos búlgaros los que había. Así tiene que ser el reino de Dios. Mientras más doy, más crece. Pero si yo me los quedo, para mí todos estos dones no van a crecer y se van a echar a perder. No es un castigo de Dios, simplemente es que no los estoy ejercitando. Pasa algo curioso. Yo creo que todos hemos conocido una persona que se ha fracturado. Se fracturó la mano, se fracturó el pie, algo se ha fracturado. Y cuando va al doctor, que recién se fracturó, vamos a poner por ejemplo la mano, se fracturó la mano, le ponen, primero está muy hinchada, ¿verdad? Le ponen el yeso. ¿Y cómo va a quedar esa mano con el yeso? Inmóvil. Después del mes o el mes y medio, no sé cuánto tarda el hueso en soldar, dice el doctor, ya soldó, ya está bien, y le quitan el yeso. ¿Cómo queda la mano? Flaquita, flaquita, ¿verdad? Dirían por ahí, bien ñanguita el brazo. Ahora, el brazo, en cuanto me quiten el yeso, ¿está listo para poder cargar cosas? No. ¿Por qué? Porque ya no tiene el ejercicio necesario, ya no tiene la consistencia. Hay que hacer un trabajo de, ¿cómo se dice? Rehabilitación. O sea, tengo que empezar a que mi brazo empiece a hacer ejercicios. Primero despacito y poco a poco voy a ir aumentando hasta que vuelva a tener la capacidad. Lo mismo pasa con los dones que Dios me ha dado. Si yo no los pongo en práctica, no es de que Dios me los quite, pero se van a hacer ñanguitos porque no los estoy ejercitando. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con el reino de Dios. Tengo que experimentar el reino de Dios y después tengo que llevar este reino de Dios. Acabamos de pasar la Semana Santa. Levanten la mano, ¿quién fue a la misa el Domingo de Ramos? A cualquier misa, pero que haya ido a misa el Domingo de Ramos. Muy bien, 99%. ¿Quiénes de ustedes llevaron palmas o ramos? Ay, bajó las manitas, ¿verdad? No todos llevaron sus palmas. Una señora me preguntaba, Padre, ¿es pecado mortal el no haber llevado mi palmita el Domingo de Ramos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea pecado o que no sea pecado? No, no es pecado. Yo le dije a esta señora, no es pecado. Lo que voy a decir a lo mejor suena medio feo, pero es así. Si yo llevo mi palma o no llevo mi palma, no le interesa a Dios. La palma es para recordar lo que yo estoy celebrando. Pero la palma no es ningún sacramento. La palma no es indispensable. ¿Qué es la palma? La bendición de la palma o del ramo. Lo que yo estoy diciendo con mi corazón.
¿Por qué las personas llevaban palmas cuando entró Jesús en Jerusalén? ¿Por qué llevaban ramos? Para recibirlo. ¿Y por qué ramas y no otra cosa? ¿Por qué no rosas, por ejemplo? Yo me acuerdo que cuando fuimos a Tixtla, vas entrando a Tixtla y te ponen tus collares, parecen hawaianos. Nomás que aquí es como flores de cempasúchil. Bueno, parece, no sé si se hace cempasúchil o no. O en Hawái mismo. Llegas a Hawái y te ponen tus collares de flores y todo. ¿Por qué con Jesús fueron ramos? Porque es lo que había. En Jerusalén no hay rosas, no hay nardos, no, lo que había es lo que la gente cortó y es para recibir a Jesús. Pero ¿por qué recibirlo con esta fiesta? Porque estaban recibiendo a Jesús como su rey. Y la liturgia aquí en México nos recomienda que se haga la bendición de los ramos afuera y después entremos al templo en procesión cantando, ¿qué canto? Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante en su ley, que impere doquiera triunfante en su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Ese es el canto que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proclamando? A Cristo nuestro Rey. Esa es la celebración del Domingo de Ramos. Las ramas, las palmas nos sirven para elogiar a nuestro Rey. Pero a un rey se le tiene que respetar. A un rey se le tiene que obedecer. Porque si yo voy a decir que Cristo es mi rey, pero no voy a obedecer su ley, entonces no lo estoy proclamando mi rey. Entonces estoy siendo un fariseo, es decir, un hipócrita. ¿Y cuál es la ley de mi rey? Los 10 mandamientos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Las bienaventuranzas. Las obras de misericordia. Pero toda la ley de mi rey se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Luego entonces, la ley de mi rey es el amor. No me acuerdo qué santo, si me acuerdan, decía, ama y haz lo que quieras. ¿Quién era? San Agustín. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque aquel que ama va a buscar el bien del otro. Aquel que ama no va a buscar el mal, sino la vida. Aquel que ama va a buscar el que el otro esté perfecto. Ese es el verdadero amor. Por eso cuando los jóvenes dicen, ay, es que te amo. ¿Y por qué me amas? Es que sin ti no sé qué haría. Oye, espérate. Amar es, yo quiero lo mejor para ti, pero con esa expresión lo que estás diciendo es que me tienes a tu lado porque te hago sentir bien. Y el día que ya no te haga sentir bien, pues me va a decir bye bye, ¿verdad? No, por eso el amor no es, cuando los matrimonios recién se casan, la mayoría de los matrimonios no se casan por amor, se casan enamorados. Ay, es que siento mariposas en la panza. Está bien, qué bonito, qué bueno. Y el día que sientas los cuervos en la panza, ahí es donde yo voy a decir, pues ahora ya no es por el sentimiento, es porque yo quiero amarte. Nos contaba Padre Jorge, ya tiene tiempo, y lo ha contado en algunas prédicas, por eso lo voy a decir. Además yo ni sé quiénes le dijeron esto, pero dice Padre Jorge, o platicaba esta anécdota que sucedió de veras. Un señor
No sé, no me acuerdo bien si tuvo 2 o 3 hijas. Pero el señor estaba muy enamorado de su esposa. Y siempre que este señor quería intimidar con su esposa, la esposa le sacaba un pretexto. Es que me duele la cabeza, es que estoy enferma, es que no me siento bien, es que hoy no se puede. Y siempre tenía un pretexto. Y pues creo que las hijas se enteraron de esto y le preguntó una de sus hijas a su papá: papá, no te voy a juzgar ni mucho menos, pero ¿tú alguna vez le fuiste infiel a mi mamá? Y el Señor le dijo a su hija: hija, por el gran amor que yo le tuve a tu mamá, nunca le fui infiel. Las únicas veces que este hombre intimidó fueron las veces que se necesitó para que sus hijas nacieran. No me acuerdo si eran 3 hijas, fueron 3 veces únicamente las que tuvo intimidad este señor. Y dijo sus hijas: papá, te admiro. Eso es amor. Pero muchas veces lo que nosotros buscamos es nuestra felicidad. Eso no es amor. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que hagamos de Cristo nuestro Rey, pero que vivamos la ley. Porque si no vivo su ley, simplemente, ¿qué es lo que pasa en Medio Oriente? ¿Por qué están muriendo los cristianos en Medio Oriente? Por infieles, porque no son musulmanes. Y estos fundamentalistas dicen: no eres musulmán, entonces cuello, decía el chinito, ¿no? No vas a hacer esto, entonces te mueres. ¿Qué es lo que hacen en Corea del Norte? No son musulmanes, pero es una dictadura lo que se está viviendo en Corea del Norte. Si alguien está en contra del dictador, no sé cómo se llama el líder, el presidente de Corea del Norte, pero si alguien dice algo en contra de él, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, porque no está cumpliendo. ¿Qué mereceríamos nosotros si yo estoy proclamando a Dios como mi Rey, a Cristo como mi Rey, pero no hago su voluntad, si no hago su ley? Pues me tocaría la muerte. Pero el reino de Dios es un reino de amor. El reino de Dios es un reino de misericordia. Y este domingo celebrábamos ¿qué? La misericordia de Dios. Que Dios le habló a Faustina, Jesús le habló a Faustina para decirle: prediquen mi misericordia, que la gente se envuelva de mi misericordia. Y es otro polaco, San Juan Pablo II, que va a instituir este segundo domingo de Pascua como el día de la misericordia de Dios. Tenemos que apelar a la misericordia, pero no solamente decir: Señor, que tu misericordia me salve, sino yo buscar realmente la misericordia de Dios. ¿Cómo? Con muestras de conversión, haciéndole caso a Dios, confiando en la palabra de Dios. Si ustedes van con el doctor y le dicen: doctor, ¿sabe qué? Me duele mucho el estómago. Y les dice el doctor: es una infección, tómese esta pastilla. Imagínense si ustedes saliendo dicen: ay no, ¿y qué tal si el doctor me quiere envenenar con esta pastilla? No, mejor no me la tomo, mejor voy y me compro unos chochitos ahí en la maquinita que está fuera de la tienda, y eso sí me va a aliviar. ¿Me voy a mejorar? No, porque los dulces lo único que van a hacer es incrementar el dolor. Lo que el doctor me está dando es el remedio necesario, pues también la misericordia de Dios, pero tenemos que abrirnos a la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar si yo me voy entregando a la voluntad de Dios, a la ley de Dios? Voy a hacer milagros. Y no busquemos los milagros extraordinarios,
Porque a veces vamos y el otro día me tocó de una persona que decía que había ido a una misa de sanación, no aquí, ¿verdad?, en otro lugar, y que a ella le había llamado la atención de que le dijeron que ella no había abierto su corazón a Dios. Dice, es que me dijeron que con esa actitud yo no voy a llegar al cielo. Digo, bueno, ¿y qué actitud tuvo? Pues es que yo no me caí, me pusieron las manos y yo no me caí, dice, y pues toda la gente se estaba cayendo y entonces me declamaron. Entonces, si nosotros queremos que todos entren en esto, pues no es así. Dios va a actuar como Él quiere y a cada uno nos va a dar una respuesta de manera diferente. Signos de que estoy haciendo bien mi oración y que Dios está haciendo maravillas en mí. Padre Rayito ya nos los ha dicho. A veces se siente ese calorcito. A veces traigo el dolor en el hombro y siento un dolor más fuerte en el hombro. Y, ¡ay, pero si yo vine a que me lo quitaran o que me lo multiplicaran! Pero después se va desapareciendo el dolor y de repente, ya no tengo nada. Ese es otro signo de sanación. Otro signo un signo de liberación es estar haciendo la oración y, ay Padre, yo no sé qué me pasó, pero en cuanto empecé con la oración, un bostece y bostece y bostece, signo de liberación. Ay, me entraron unas ganas de eruptar, signo de liberación. Es que se me revolvió el estómago y como que quería vomitar, signo de liberación. O sea, ahí hay signos, pero el signo más importante es la paz en tu corazón. Son signos, son milagros que el Señor va haciendo. Yo me acuerdo que le dijimos una vez al padre que nos daba la materia de Cristología, el padre Sergio, que pues aparte era el rector de la universidad, ahí de los Misioneros de Guadalupe, la Intercontinental en México. Y en una ocasión él tuvo que salir y nos dejó un maestro suplente, un maestro que había sido alumno de él, destacado, y trabajaba también ahí en la universidad. Y estábamos hablando de los milagros de Jesús y nos dijo este profesor, ¿saben qué? Jesús no hizo ningún milagro, quítense de la mente que Jesús hizo milagros. Se interpretan como milagros, pero eran cosas cotidianas. Entonces nos quedamos así como que, caray. Y ya pues empezamos nosotros, no le vamos a hacer caso porque nosotros esto, y ya empezamos a debatir. Pero a la siguiente que llegó el padre, le dijimos, oiga, dijo su suplente que Jesús no hizo milagros. ¿Usted qué opina? Y decía el padre Sergio, Jesús no hizo milagros. Nos quedamos todos así como que, dice, Jesús sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros. Dice, miren, a mí no me interesa los milagros extraordinarios que hizo Jesús en su momento. Los hizo, fueron extraordinarios, fueron grandiosos, pero yo creo que el milagro más importante de todos los milagros que Jesús hace es que toca tu corazón y que te dice, ven a mi amor, ven a mi reino, ven a estar en mi presencia. Ese es el milagro más grande que hace Jesús. Y nosotros nos quedamos, sí, cierto. Porque la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, las sanaciones, las liberaciones, no son sino muestras del amor que Dios tiene por nosotros. Pobrecitos, ¿cómo se van a quedar sin comer? A ver, denles ustedes de comer. Señor, pero si no traemos, mira, ni para nosotros nos alcanza porque solamente son 5 panes, tráiganlos. Hace la oración, ahora repártanlos. Y alcanzó para todos y hasta sobró. ¿Por qué?
porque Dios se compadeció de ellos. Pobrecitos, tienen hambre, me han venido siguiendo, me han escuchado. Jesús, ¿por qué caminó sobre las aguas? Por amor. Porque le dijo a sus discípulos, adelántense, yo me voy a quedar a despedir a la gente. Y después había que alcanzar a los discípulos. ¿Cuál era la ruta más cercana? Pues por el mar. Pues ya no tenía barquita, pues entonces el Señor por amor va caminando hacia sus discípulos. Las liberaciones no son signos de amor. El amor de liberar al que está oprimido por el demonio. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande que Dios realiza en cada uno de nosotros? La muestra de su amor. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es despertar para poder descubrir el amor de Dios. Y ese despertar significa reconocer la participación del amor de Dios en mi vida y ser coherente con ese Rey al que yo he proclamado como el Señor de mi vida. Es decir, viviendo en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces tengo que aprender a amar a Dios, amarme a mí y amar a mi prójimo. Hermanos, pidámosle mucho a Dios que nos dé la oportunidad de aprender a amar con ese amor de Dios. Que sea un amor ágape, dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Es decir, buscar el bien de los demás, porque en el bien de los demás, en la satisfacción de los demás, está mi propia satisfacción. Pues que nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesucristo nos ayuden a aprender a amarnos, amar a Dios y amar a mi prójimo como ellos nos han enseñado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.